Buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en nuestro programa Conversando con Expertos. Hoy tengo a una invitada que ella es licenciada en Comunicación Social y también experta en redes sociales. Ella es Teresa Menéndez. Teresa, gracias por estar aquí. Marta, buenas noches a todos los seguidores de este espacio y bueno, gracias por la invitación. Sí, el tema que vamos a tratar es evolución de la comunicación versus la calidad de la comunicación. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, me parece un tema muy importante, sobre todo para los estudiantes, los profesionales de información, que llamo yo, más allá de estudiantes, los profesionales de información y también los profesionales que recientemente están ejerciendo desde sus distintos campos de acción. ¿Cómo ha evolucionado tanto la comunicación digital, la comunicación en redes sociales sobre todo, que a lo largo del camino se ha perdido la calidad de esa comunicación? Te hablaba fuera de cámaras del tema de cómo comunica, por ejemplo, una entidad tan importante que es la Fiscalía. Estamos hablando de una institución que atiende al público, ¿no? Que tiene su servicio de atención al público, su balcón de servicios. Entonces, ¿a qué se dedica a veces la institución? Solamente a apagar estos focos rojos que se generan porque se viralizan contenidos o las famosas fake news. Entonces, se dedican a contestar o a emitir comunicados de aclaración de determinados temas y no a forjar una comunicación de calidad para su público objetivo. Entonces, te pongo un caso puntual, y sucedió hace poquito, ¿no? Esto es en cuanto a un proceso judicial muy importante. Ocurrió, bueno, todos lo conocemos, el caso de este doble sicariato en la organización Girasoles de familiares de un policía en servicio activo. ¿Qué pasó? Después del sicariato, unos 2 días después, ya justo cayó fin de semana, la Fiscalía informaba que habían detenido a 7 personas y que las estaban procesando por asociación ilícita en este caso, ¿no? Y que tenían vinculación con este crimen. La Corte de Justicia de Guayas, lo mismo, replicando la información de Fiscalía, pero desde sus cuentas oficiales. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la policía, en toda esta investigación, en todo este anuncio, dice no, estas personas no tienen ninguna vinculación con el proceso. O sea, estos detenidos no tienen nada que ver con el delito que se cometió, el doble crimen. ¿Qué le tocó a las entidades? El día lunes, pues eso fue un fin de semana, el día lunes salir y aclararlo en redes sociales. Entonces, una institución, o en este caso 2 instituciones públicas, no se pueden dar el lujo de cometer estos tipos de errores por falta, en este caso, incluso de una comunicación interna, interinstitucional. Fiscalía, policía, corte, nadie se comunicó, cada quien anduvo por su lado. ¿Y qué pasa aquí? Y esto es muy importante, sobre todo los estudiantes de comunicación, de periodismo y todos los que consultan también lo que hacen marketing digital. Sí, y todos los que consultan estas páginas. Se supone que uno acude a esa fuente porque es la fuente oficial. Exacto. Y la información que allí se produce, se difunde, es oficial. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos solamente con esa versión. Cuando lo correcto también es, al menos en el ejercicio de la comunicación, no solamente quedarse con el tweet o con el post de Facebook o Instagram, si lo viste, dependiendo de la red que uses, sino que ir más allá y averiguar, ir a las otras fuentes. Entonces, yo siempre hago este ejercicio con las personas que tengo a cargo, e incluso cuando he dado alguna conferencia, alguna charla, que no nos olvidemos de la práctica del día a día, porque finalmente las redes sociales son solo un canal de comunicación, pero hay otros canales. Entonces están las llamadas telefónicas, los correos electrónicos. Esa práctica no se debe perder en cuanto al manejo integral de la comunicación. Ahora, ¿tú crees que de pronto si existe ese tipo de falla en la comunicación interna, eso se da porque hoy en día quién saca primero la información? No hay un filtro en la cual te digan, no, espérate un momentito, tenemos que verificar esto, aunque nos demoremos un poquito, o ya no existe eso. Yo creo que hay dos escenarios. El que planteas, que es lo correcto, que no hay ese filtro o que se lanzan simplemente porque ya la situación se les volvió mediática, ya tienen que responder un tema que se ha viralizado en las redes desde temprano y ya van con la respuesta sobre la marcha. Y no hacen este filtro de calidad para poder verificar que ese contenido que vas a difundir en esa fuente oficial sea el adecuado. Claro. Y que use los términos adecuados. También hay el otro escenario que en cambio
se prolonga tanto la respuesta que lo que se hizo viral termina siendo la verdad. Y ya la voz oficial queda minimizada. Entonces, los dos escenarios son extremos y ninguno de los dos debería ocurrir. Debería haber un equilibrio, una balanza que te diga, ok, nos ha pasado esto, reunámonos rápido, una institución, un manejo de crisis como lo conocemos nosotros, se reúne este grupo de comunicación, este equipo de comunicación y definen este manejo de esa crisis y salen con una respuesta, pero con una respuesta certera, una respuesta verídica y sobre todo si es una fuente oficial, como te digo, y lo repito, es 100% fidedigna, tiene que ser información real y verificada. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que en realidad te dicen, bueno, yo si todo el mundo escribe en redes sociales, yo también lo puedo hacer, pero no siguen ni un formato, cogen y escriben lo que ellos consideran que es la información, y más allá de una dependencia pública o privada, algo personal? Eso también en comunicación y también quienes que manejan redes, bueno, también quienes manejamos redes o estudiamos en ese aspecto, eso no es lo lógico, eso no es lo adecuado. Mira, ahí has tocado un punto muy importante. Muchos estudiantes y profesionales de información consultan no solamente cuentas oficiales, no solamente de instituciones, sino también de periodistas que se han forjado a lo largo de su trayectoria, de sus años de ejercicio, su credibilidad. Entonces son personas a las que uno acude y dice, lo que él dice es cierto, porque yo lo consulto todo el tiempo y sé que es una persona que emite información verificada. Entonces me quedo con esas dos, pero ahí viene la responsabilidad que tiene esa persona de difundir realmente información verificada. Te pongo el caso del paro nacional que recién pasamos. Se difundían millón de videos. Exacto. Videos, imágenes, todo que uno no sabía contenido. qué mismo era. No sabías cuál era verdad y cuál era mentira. Y pasó desde el día 1. Desde el día 1 del paro empezaron en unos chats de WhatsApp a viralizar un video que había sido de unas protestas de octubre de 2019. A eso yo te iba, perdón que te interrumpa, ¿cómo identificar ese tipo de imágenes que en realidad no son en el momento que se está registrando el hecho, sino ya son imágenes anteriores? Bueno, hay muchas formas. Los profesionales que nos dedicamos a esto sí lo sabemos hacer más rápido porque es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad hacerlo. Nosotros siempre usamos unos filtros de buscar los antecedentes de ese contenido para ver si no es data de fechas anteriores o de o ni siquiera tienen relación con ese evento. A veces ni siquiera tienen relación con esa actividad o con ese hecho que se está contando. Es de otra cosa. Y te pongo un ejemplo puntual. La cuenta de un asambleísta difundió un video de cuando estaba Leonidas Issa negociando el diálogo con el gobierno, que el primer intento de diálogo que fue fallido, que cada parte se abrió. Ya, ese mismo rato, el asambleísta tuiteó un video de las protestas de 2019 y de un paro de transporte que se dio en ese contexto. O sea, no podemos decir que en realidad él se confundió. No, lo atribuyó a Leonidas Issa. Dijo que en ese momento Leonidas Issa estaba orquestando ese hecho. Ni siquiera se tomó la molestia de verificar si esa información que le llegó era verídica o no, o si era de ese hecho o si era de esa época. Entonces ahí viene mucho la responsabilidad de quienes manejan sus cuentas, tanto las personales como las institucionales, de poder brindar un contenido que sea verificado, siempre y cuando, si tienes la duda, tienes que comprobarlo si es de fechas anteriores. Entonces, no todo el mundo está preparado para manejar redes, sobre todo contenidos. No todo el mundo está preparado, pero juega mucho un papel muy importante la descripción de cada cuenta. Como cada periodista sí se describe, pues, ¿no? Que es periodista, que trabaja en determinado medio, etcétera. Hay cuentas, en cambio, que dicen, mi cuenta es 100% personal y yo manejo el contenido que yo quiero. Ya. Las personas que consultan esas cuentas tienen que también, ese es como un primer indicativo, ¿no? Es la primera alerta, el primer tic para identificar si esa cuenta realmente es confiable o no, si sabe que va a difundir información verificada o no. Hablando de cuentas personales. Ahora, hablando pues de cuentas institucionales, es mucho más la responsabilidad de poder difundir buenos contenidos. También ha pasado el caso de que
las personas que manejan estas cuentas oficiales son obviamente community managers que tienen la tarea de hacerlo, y a veces se han confundido de su cuenta personal a la institucional y han subido contenido que realmente es una opinión personal, y ha pasado mucho. Entonces, es tan delicado el manejo y la responsabilidad de una red social que no se puede tomar a la ligera hoy en día. Y sí, hoy en día cualquier persona puede decir, de aquí más adelante yo puedo ver un accidente de tránsito, por ejemplo. Y me invento que ya... Y lo grabé y simplemente quizás pasaba solamente por el sector, ni siquiera es que estuve presencialmente cerca de lo que sucedió. Pasaba por el sector, lo grabé con mi camarita y cojo y subo y me invento cualquier cosa. Me invento que hasta por último que hubo un muerto, me invento que hubo un policía involucrado, qué sé yo. Entonces, es de mucha responsabilidad, y no hay que seguir cualquier cuenta que se pueda ver algún contenido sin tomar estas precauciones de verificarlo en cuentas oficiales. Incluso en el caso de Twitter hay una opción de cuenta verificada que se ve un check azul, donde se puede evidenciar que esa cuenta es verificada y que incluso tiene un poquito más de credibilidad. Ya. Tere, ¿qué pasa cuando los emprendedores, no todos, pero no tienen los recursos económicos para ellos capacitarse en un curso en el manejo de contenido de redes sociales, pero sin embargo tú entras a YouTube y hay los tutoriales, pero eso no son 100% confiables, ¿no? Y es ahí donde a veces algunos emprendedores tienen falla. ¿En qué aspecto? Ofrecen un producto, un labial, color rosado. Tú dices, wow, qué increíble el color, lo quiero. Pero cuando ya lo tienes en la mano, no es rosado, es otro color. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en contenido, ¿no? Claro. Más allá de un buen manejo de redes sociales, eso ya cae en una publicidad engañosa, que es lo que se conoce comúnmente en el área de marketing. Pero una cosa puede ir ligada a la otra, pero no necesariamente. ¿Qué quiero decir con ello? Que todo emprendedor que inicia un negocio, un emprendimiento, sabe que hoy en día su producto tiene que publicitarse en redes sociales. Entonces, él, es una manera de recomendación, pienso yo que debe incluir en su presupuesto, en el que está destinando ese dinero, ese capital a ese negocio, debe destinar un porcentaje para tener una persona que se encargue de manejo de redes sociales. Eso sería lo ideal, en el mundo ideal, ¿no? En el mundo de que no se pueda, en el caso de que no se pueda hacerlo de esa manera, pues sí, tratar de quizás emular o nutrirse de cuentas que vea esta persona que sean afines al negocio que está poniendo. Por ejemplo, si estamos hablando de la venta de maquillaje, sigo a cuentas, por ejemplo, de marcas conocidas, sigo a cuentas de maquilladores de trayectoria, etcétera. Todas las cuentas afines al negocio que está abriendo. En este caso, siempre tiene que cuidar de que su publicidad no sea engañosa. Si el labial que ofrece es rosa, tiene que ser rosa. Tiene que ser rosa en la imagen y tiene que ser rosa al momento de entregárselo al cliente. La publicidad engañosa no depende de un buen o mal manejo de redes sociales. No depende de eso. Pero sí creo yo que todo emprendedor debe destinar un porcentaje de su presupuesto, de su capital, para destinarlo a una persona que se encargue de ese manejo de redes sociales, porque de por sí el emprendedor ya tiene que pensar en muchas cosas, sobre todo en la parte administrativa, de ver cómo va creciendo su negocio, qué productos tiene que comprar, invertir, etcétera. Entonces ya esa parte comunicacional debería dejársela en manos de personas que tengan el conocimiento. Y en contenido, cuando yo hablo del contenido, la redacción también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro que sí. Como te digo, depende del negocio o el emprendimiento que tenga esta persona. Tiene que ser una redacción sobre todo bastante creativa y que llegue a ese público objetivo al que va dirigido. Sí, pero ¿qué pasa ahí cuando la gente dice, yo no soy creativa, ¿qué hago? ¿Cómo ser creativa? ¿Cómo creo un texto publicitario que en realidad me permita subirlo en las redes? Bueno, tendría que asesorarse y verificar que el tutorial que va a coger sea de una cuenta verificada. Nuevamente venimos al tema de la cuenta verificada. Que sea de una empresa o una persona de trayectoria que tenga afinidad con el negocio que estoy yo también impulsando, y muchos otros factores. Principalmente eso.
Eso es lo que te puedo decir. Claro, pero ahí digo, no, igual eso también es parte de comunicación y vemos hoy en día que en todos los aspectos, cuando uno revisa las redes sociales, tú encuentras falla, tú dices, esto no se puede hacer, pero sin embargo son los errores tan repetitivos y eso puede ocurrir, decir de un momento dado, sabes que no te voy a seguir. Puede ocasionar eso. Claro, ahí juega un papel muy importante la reputación, que es lo que hablábamos Hace un momento. Entonces, la reputación de una persona natural o persona jurídica, en este caso si es una empresa, juega un rol muy importante, porque si tú empiezas a difundir información falsa o publicidad engañosa, primero, no solamente que vas a reducir seguidores, sino que ese seguidor inconforme que consumió tu producto o tu información, lo va a replicar entre sus amistades, en su círculo, y va a empezar a denigrar esa reputación que fuiste ganando con mucho ahínco y con granito de arena. Entonces, estás poniendo en riesgo tu reputación y hasta la estabilidad de tu negocio, por no haber invertido o por no haber asesorado con personas que conozcan del tema de comunicación, para que puedas mantener esa reputación y de hecho ir en aumento. Ahora, ¿es bueno comprar seguidores? Desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿es bueno comprar seguidores? Como todo tiene su ventaja y su desventaja. Yo estoy en contra de la compra de seguidores. Yo pienso que un negocio debe ir creciendo en función de su reputación, de cómo se va forjando esa reputación y cómo va alimentando día a día con sus contenidos creativos o dependiendo de lo que ofrezca, pero la compra de seguidores no creo que sea una buena práctica, porque al final lo único que hace es mostrar un número, pero si ese número no se traduce en interacciones, no te sirve de nada. Por ejemplo, una cuenta que tiene 10.000 seguidores en cualquier red social, tiene 10.000 seguidores, pero cuando postea algo solo tiene 3 likes o un comentario. Entonces ahí me doy cuenta que es una cuenta que se nota que ha comprado seguidores y que esos seguidores son seguidores pasivos que no aportan en nada a mi negocio, a mi emprendimiento o a mi cuenta personal. Claro, porque ahora creo que tú puedes comprar ahí de valores de $2, ¿no? Y todo el mundo escucho comprar seguidores, pero a veces me he preguntado, ¿será bueno comprar seguidores? O sea, tiene que tener un impacto negativo más que positivo. El positivo, que es lo que dicen los entendidos, es que eso te ayuda a que se posicione tu negocio o a conseguir una mayor facilidad de inversión. Por ejemplo, hay medios de comunicación que están en crecimiento que quieren tener rápido muchos seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un objetivo que es conseguir la pauta publicitaria. Claro. Entonces, es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que te condicionan ciertas empresas para pautar allí? Te dicen, a ver, no, yo me fijo que el medio tenga mínimo, no sé, 20.000 seguidores. Porque un medio de menos de 20.000 seguidores no me conviene para mis intereses. Entonces yo no quiero pautar ahí si no tienes eso. Entonces, ¿qué viene la otra persona? La que quiere conseguir esa pauta. Chuzo. Me pongo en aprietos y veo la forma de comprar seguidores, incluso hasta trolls muchas veces. Exacto. Que como te digo, no aportan en nada positivo a tu negocio, a tu emprendimiento, o a tu medio de comunicación, dependiendo. He ahí lo negativo de comprar seguidores, pero tratando de buscar un beneficio, puedes terminar perjudicando tu reputación. Y un consejo ya para finalizar, aquellos, como te decía al inicio, docente, empresario, microempresario y nuestros seguidores para un manejo adecuado de comunicación. Bueno, yo siempre digo que el tip más importante es verificar o fijarse que esas cuentas que empezamos a seguir sean cuentas verificadas, que tengan información contrastada, veraz, y que igual no se queden solo con las redes sociales. Siempre hay otros canales de comunicación para poder verificar si una información es correcta o no. Y en cuanto al tema de alguien que emprende o tiene un negocio, muy importante, nunca ofrecer publicidad engañosa, un producto que realmente no sea el que vas a vender. O sea, si yo ofrezco una crema que va a ser aclaradora para la piel, esa crema tiene que ofrecerme ese beneficio. Porque si no me ofrece ese beneficio, el cliente insatisfecho lo va a replicar en sus redes sociales. Exacto. Y eso va a ser un punto menos para la reputación de ese negocio. Entonces,
tienes que ver muchos frentes y tienes que no solamente confiarte 100% en redes sociales, sino consultar muchos canales. Sí, hoy sí. El tema de comunicación es bien amplio, sobre todo en las redes sociales, y lo positivo, lo negativo, pero siempre hay que ir a la fuente. Definitivamente. Sí. Tere, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con esta entrevista tan informativa de cómo manejar las redes sociales. Gracias, Tere. Gracias a ti, Marta, y gracias a todos los seguidores. Y ya saben, no publicidad engañosa y no seguir cuentas que difundan noticias falsas. Ok, amigo, gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias.